tiene mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con un poco del procesamiento y análisis de imágenes. En concreto vamos a ver esta parte de realce de imágenes en el dominio espacial. Y la palabra espacial aquí se refiere a el área en el que estamos trabajando. Vamos a revisar lo que son las operaciones lineales. De entrada, les había comentado que una imagen se podía manejar como una función, en el cual los subíndices X y Y representaban los puntos del espacio aquí de la imagen. En general, en una imagen de blanco y negro, pues nos daba una... Segundo, alguien que... Listo, disculpe. Tiene cada punto un valor entre 0 y 255. Está mapeado para que números muy altos nos den un color brillante, blanco, y números bajos, o el 0, nos dan un color oscuro. Entonces, estas funciones pueden multiplicarse por una operación, cualesquiera, aquí les llamé h, y nos generan una nueva imagen. Un ejemplo podría ser lo que estábamos haciendo de sumarle o multiplicar los valores de nuestra imagen para hacerla más clara o más oscura. Y con esto pues, obtenemos otra imagen. Una operación matricial en general, ya sea de una imagen o simplemente de matriz con números, es lineal si cumple lo siguiente. Teniendo esta misma operación y suponiendo que la operación aplicada a una imagen nos genera otra imagen, podemos tener una imagen llamada aquí función f sub 1, otra imagen representada por f sub 2, multiplicadas por una constante a y otra constante b, y estas imágenes pues, se suman y se les aplica esta operación. Si se cumple que las funciones independientes por la operación y la constante está multiplicando es igual a las imágenes finales, simplemente por la constante, es lineal. ¿Y a qué se refiere? Que la salida de una operación lineal aplicada a la suma de dos entradas es igual que operar individualmente en las entradas. Entonces, tienes la propiedad de esta que es aditividad, y la segunda propiedad es que la salida de una operación lineal multiplicado por un factor de escalamiento, en el caso anterior que era A y B, es la misma salida que la operación lineal original, y después aplicar el factor de escalamiento. Esta es la propiedad de homogeneidad. En general, estos conceptos se cumplen para ya varios puntos que debieron haber visto en otras materias, y básicamente lo que no cumpla esas propiedades no es lineal. Ahorita vamos a trabajar con únicamente las operaciones lineales en imágenes, que nos dan otra imagen, y aunque sí existen operaciones que son no lineales, vamos a tratar de no evitarlas porque sus aplicaciones son un tanto más limitadas, pero a ver si nos da el tiempo de trabajar con alguna de ellas. Y vamos a realizar un ejemplo de dos imágenes. Aquí f sub 1 es una matriz de 2 por 2 y f sub 2 también es una matriz de 2 por 2. Cada elemento de la matriz tiene un valor. Aquí no estamos hablando sobre 0 a 255, simplemente valores que, a pesar de que se ven bajos, son únicamente como para ilustrar. Y si elegimos estos factores de escalamientos como 1 y menos 1 respectivamente, podemos comprobar si es lineal. Recuerden que
Aquí en este caso buscamos el valor máximo de cada una de las imágenes f1 y f2. Entonces, aplicamos el h, que ahora llamamos encontrar el máximo. El factor de escalamiento a es 1. f1 aquí lo tenemos, f de x y y, tenemos aquí la matriz, más b por f2 de x y y, que en este caso es esta misma matriz. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar los factores, que aquí quedaría igual, y aquí quedarían con signos negativos por ser menos 1. Y sumamos elemento por elemento. 0 más menos 6 es menos 6. 2 más menos 5 es menos 3. 2 más menos 4 es menos 2. Y 3 más menos 1 es, perdón, 3 más menos 7 es menos 4. Y una vez que aplicamos la suma y la multiplicación de los factores, encontramos el máximo, que en este caso sería menos 2. Y aquí tenemos menos 2. Ahora, por el otro lado, debería darnos lo mismo si primero hacemos la operación h, o aquí el máximo, que en este caso 0, 2, 2 y 3 sería 3. Y multiplicamos después por 1. Después sumamos a la operación máximo, que es 6, 5, 4 y 7. En este caso el mayor es 7. Y 7 por menos 1 es menos 7. Y aplicamos la suma del 3 que habíamos obtenido, más menos 7, que nos da un menos 4. Y los resultados son diferentes. Lo que habíamos visto es que para que se cumpla la linealidad, que es una operación lineal, debe ser el mismo resultado. Y pues para este caso comprobamos que la operación de encontrar el máximo no es una operación lineal. La diferencia en aplicaciones pues es bastante amplia. Y pues la idea de esto es ilustrar básicamente qué es lineal y qué no es lineal. Entre operaciones de linealidades podemos encontrar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí, por ejemplo, sí está definida la división entre imágenes. Y esto es porque las operaciones las realizamos punto a punto o elemento por elemento. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de 2×2 a la que llamamos, perdón, no le pusimos nombre, pero tiene elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2. De la misma manera con B. Y la multiplicación a punto que se representa por estas dos símbolos, nos da una matriz del mismo tamaño que estas dos. De hecho, la operación punto a punto solo está definida para matrices o imágenes que son del mismo tamaño. Y, por ejemplo, la multiplicación pues, sería A sub 1, 1 por el elemento que tenga los mismos índices, que es B sub 1, 1. Y aquí lo ponemos en el índice 1, 1. Básicamente los índices se deben permanecer en su lugar. Y aquí está la multiplicación punto a punto. La suma aplica igual, la resta aplica igual. Es simplemente aquí en lugar de ser multiplicación se pone la resta, la suma o la división. Entonces podemos tener división de matrices sin ningún problema porque estas están trabajando de un punto a la vez. Una operación que se puede realizar, por ejemplo, tenemos nuestra imagen función de x y y, a la cual le agregamos un ruido, una función de ruido. Básicamente esta función de ruido es una campana gaussiana centrada en 0 con un sigma de 20, entonces los valores que toma están entre menos 20 y 20, es el mayor, los números fuertes. Entonces,
a la hora que sumamos, algunos valores son positivos, algunos valores son negativos, y lo que nos da es nuestra misma imagen, pero con cierta diferencia. Aquí luego vemos que los bordes, todo lo que es quizás aquí los pelitos están difuminados, están perdidos, y de hecho aquí en esta imagen no se alcanza a notar tan claro, pero hay un borde blanco. En nuestra imagen con ruido, el borde blanco se alcanza a distinguir porque algunos de estos píxeles que tenían un valor totalmente alto de 255 tienen valores más pequeños, tienen valores de 100, 200, entonces no está tan brillante. Y ya lo alcanzamos a ver. Básicamente, las operaciones lineales nos ayudan, bueno, lo que nos hace una operación lineal es transformar nuestra imagen. Y la idea de eso, pues, es que una operación lineal tiene las propiedades de aditividad y de homogeneidad. Eso era con respecto a funciones lineales. Y vamos a ver por otro lado, una parte que es filtros lineales. Y quiero que vean aquí en esta imagen una señal que no es totalmente continua, tiene algunos saltos, tiene algunos brincos, pero vemos más o menos una forma. Y quizás esta señal o esos datos vienen del precio de las acciones de una compañía conforme, no sé, abre el día, cierra el día y así en un día y medio o algo así. Y en general, lo que algunos economistas hacen para ver las tendencias de si va subiendo el precio, si va bajando, es suavizar la señal con una media móvil. Esta media móvil lo que hace, una media móvil de 3 puntos, es que para cada dato toma los datos de los lados y los promedia entre 3 y escribe este dato en una nueva señal. Y así para cada uno de los 3 de los datos en nuestra señal, aquí es una señal de una dimensión. Y el proceso se repite, es un proceso iterativo para cada uno de los, perdón, aquí está, para cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí eran 80 elementos, entonces de 0 a 1 hay 10 datos. Para el elemento número 10, que es el que está correspondiente a 1, digamos que es este punto de aquí, que tiene un valor de punto, vamos a decir que punto 75 por estar casi al centro, y uno anterior tiene un valor de punto 8 y el de la derecha de punto 9. Entonces se toman los 3 valores, se promedia y se escribe en el punto 1. Y así para cada uno de los datos, pero lo que se toma para promediarse es la señal original, no se toma la señal nueva que vamos generando. Aquí, por ejemplo, tenemos una cadena de elementos, tomamos 3 elementos y dividimos entre 3 para sacar el promedio y escribimos en el índice, por ejemplo, 0, 1, 2, en el índice 2 de nuestra nueva señal. Este proceso de la media móvil en el procesamiento de señales se conoce como un filtro de media. Igual, el filtro de medias puede ser de 3 puntos
y en general puede ser de n puntos, ya sea de 3, 7, 9, siempre que el número n sea impar. ¿Por qué? Porque tomamos un elemento y tomamos números pares a sus vecinos. Entonces, por ejemplo, el filtro de medias más pequeño es el de 3, en el que se toma un elemento y se toman dos vecinos, uno de cada lado. Seguimos con el de 5, en el que se toman dos elementos de cada lado para dar un total de 5 puntos. Y estos siempre deben de sumar 1. Por ejemplo, aquí n elementos, 1 sobre n sumados nos va a dar 1. Y lo que hace este tipo de filtro es suavizar nuestra señal. Por ejemplo, aquí tenemos la señal original en la izquierda, que tiene los picos que les comentaba. Conforme va avanzando el tiempo, baja, hay algunos picos muy, muy abruptos y vuelve a subir. Aplicándole un filtro de media de 3 puntos, vemos una señal un tanto más tranquila. Quizás conserva mucho de lo que es la señal original. Aquí, por ejemplo, los puntos de aquí que tiene un pico, mantiene algo de eso porque conforme llamémosle nuestra ventana de 3 medias, va tomando únicamente los dos. Y al aumentar el número de n, por ejemplo, si lo subimos a 7, la señal original se suaviza más. Es un promediado más grande de la señal. Y claro, depende qué es lo que quieran, porque si toman un filtro les digo, quieran 80 puntos, si toman un filtro de 79 puntos, pues les va a tomar todo y solo van a tener una línea en la cual pierden toda la información. Entonces, si hay un número a partir del cual se pierde información, pero depende del número de datos que tengan. Aquí van, les digo, son 80 datos distribuidos del 0 al 8. Más o menos cada punto 1 hay un dato. Entonces, en este caso quizás una de 7 funcione bien, una de 9, una de 11, pero ya yéndonos a 27, algo así, pues ya perdemos bastante información. Entonces sí hay que tener cuidado con lo que son los filtros. Y bueno, les decía en esto que podemos tomar esto como una ventanita que va avanzando aquí por nuestros datos y nos va dando una nueva señal. Y quienes tengan experiencia con esto, pues se habrán dado cuenta que puede ser como una convolución. La convolución es básicamente dos señales en la cual una se voltea y se van traslapando, las multiplicaciones de los índices se van anotando y obtenemos una señal diferente. El conjunto de pesos en el vector W es este vector que les puse aquí o este de acá de n puntos. El punto importante es que son, con respecto al centro, a los lados tienen el mismo número de elementos. Entonces, si lo ponemos al derecho o lo ponemos al revés, es la misma señal. Entonces, aquí tenemos nuestra señal F, que aquí es una dimensión, por los pesos con índices volteados. Y un procedimiento de convolución le llamamos filtro lineal. Entonces, ustedes ya han tenido experiencia con filtrado de señales y básicamente en este caso es lo que estamos haciendo. Y el conjunto de pesos es el filtro o también se le llama el kernel. Entonces, si ustedes eligen un kernel de 3, de 7, ya saben más o menos de qué se trata, y el kernel puede ser de diferentes tipos. En este caso es un kernel lineal, en el cual todos los n puntos tienen el mismo valor.
pero podemos pensar un filtro que nos dé bastante información en el centro, y conforme se va a lo ancho, no nos interesa quizás, o no le damos tanto peso a ese tipo de información. Entonces podemos darle énfasis al punto central y menos peso a los puntos que están alejados. Y pues bueno, podemos pensar una distribución gaussiana con media cero, en la cual el elemento más al centro es el que tiene el mayor peso, y dependiendo nuestra desviación estándar es la cantidad de elementos a los costados que podríamos pensar. Por ejemplo, en esta imagen, si estuviéramos pensando en números enteros, el 0 sería nuestro centro, y 1 a la derecha y 1 a la izquierda tendrían valor. Para 2 a la derecha ya no tendrían ningún peso, mientras que en la gráfica de color azul tenemos pesos que todavía tienen algo de importancia, hasta 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Entonces, nuestra desviación estándar es lo que nos controla la cantidad de elementos que nuestro kernel va a tomar. Siempre, perdón, que nuestro kernel va a considerar, porque aquí en este ejemplo es un kernel de 9 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero una sigma pequeña nos va a dar el caso, como en esta imagen, una campana alargada, perdón, sí, hacia arriba, pero no hacia los lados. Entonces van a haber elementos del kernel que no tienen ningún peso, mientras que una campana de sigma 2 va a tomar elementos perdón, todos los elementos tienen un peso, y de hecho si le estuviéramos a 11 o a 13, en 11 yo creo que todavía a los dos elementos de los lados tendrían un peso, y en 13 no estoy seguro si ya me lo pondría como 0. Bueno, no, porque aquí hay datos bastante pequeños. Entonces, por ejemplo, el caso de 13 yo creo que sí le pondría pesos. Y si le ponemos un n de 27, pues quizás hasta los 13 alrededor, perdón, al lado es lo que me daría de información. Y igual que el filtro de medias, la suma de estos da 1. Quizás no están distribuidos horizontalmente, están distribuidos con forma de campana, pero nos da un 1 como la suma. Y pues bueno, aquí se alcanza a ver que conforme el sigma se está haciendo más pequeño, va a haber menos información de los lados que toma como importante. Entonces, sin importar el número de tamaño del kernel, pues nos pasaría a nuestra señal original limpia, digamos. Y conforme el sigma va creciendo, pues va tomando más información y nos va haciendo el mismo proceso de la media de 3 puntos o de 7, de n puntos. Entonces va alisando nuestra señal a una tasa diferente. La verdad es que en procesamiento de señales, pues cada filtro tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, aquí un sigma de 2 nos da una señal casi sinoidal perfecta. Entonces, la idea es de que de una señal ruidosa podamos obtener los datos que ahí estaban, o la tendencia ahí estaba, pero no se veía. Imagínense que si esta es una imagen, vamos a tener ruido, como en el caso del gatito. Para 2 dimensiones, la cosa sigue siendo más o menos igual. En lugar de tener únicamente un punto de referencia y tomar vecinos para los lados, tomamos vecinos para arriba y para abajo de nuestra matriz de información. Entonces,
A esta ventanita le llamamos vecindario. Y el vecindario de un píxel en 2 dimensiones, pues es un recuadro de n por n. Igual, n es un entero impar para tomar el mismo número de vecinos a la derecha, a la izquierda, que arriba y abajo. Y la convolución de 2 dimensiones en x y y, pues básicamente es una sumatoria doble, donde se va recorriendo la misma ventanita de n de tamaño n por un costado, y al llegar al final de la imagen se pasa abajo. Esta ventanita, por ejemplo, que estoy marcando aquí de color negro, es la que se va recorriendo, y la convolución para el elemento f sub 1, 3, por ejemplo, es en nuestra imagen, nuestra nueva imagen, el elemento sub 1, 3, que sería este mismo, es el peso 1 por el valor que tiene nuestra, perdón, no es 1,3, es 7. Perdón, no es 1,3, es 13. Aquí esta matriz, los índices son continuos, no son de dobles. Entonces les decía, tienes el elemento G13 de tu nueva matriz, y es la suma ponderada o promediada por tu peso. Aquí puede ser 1 sobre 9, o dependiendo de lo que nos dé un filtro gaussiano, que por ejemplo aquí este sería el valor más alto y los de los costados van disminuyendo. Es W1, W8 serían pares de W6 y de W4, y el 1, 3, 7 y 9 tendrían otros valores para que esto nos dé a la hora de sumarlos un 1. Las operaciones son directas. W1 por F7, W2 por F8, W3 por F9, así todos hasta W9 por F19. Y aquí tenemos G13, es la suma de todos esos. G14, que suponemos nuestra ventana se mueve hacia la derecha, sería F8 por el peso W1, F9 por el peso W2, F10 por el peso W3, F13 por el peso W4 y F14 por el peso W5. Entonces, esta misma tendencia se repite para cada uno de estos píxeles. Y, bueno, aquí está la ventana, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría con el caso de F15, que únicamente tiene estos vecinos? Y aquí se termina la imagen o nuestra matriz. Hay de 3 opciones, y estas son esto se le llama como condiciones de frontera, donde dependiendo del caso que esté trabajando, puede ser más útil una que otra. Por lo general, se replican lo que son los resultados, pero está el caso de Dirichlet, donde simplemente se rellena con ceros. Aquí, en el caso de imágenes, no se utiliza mucho porque se vacía lo que es la imagen. O bueno, si esto tiene un valor alto, a la hora que promediamos con muchos ceros, le va a bajar bastante el valor. La otra opción es que sea periódica y considerar que esta imagen es como un tubo. Me refiero a que este elemento a su izquierda tiene el último elemento, que es 39, para abajo, y a la izquierda tiene el elemento que es el vecino de acá, el último, y lo mismo sucede para arriba, donde este elemento, que es aquí el número 16, se replica acá, y 64 también se replica allá. Entonces, así podemos generar los valores para los índices que están muy en la orilla. Y no tiene caso irnos uno para la izquierda, porque recuerden que es el centro y sus vecinos. Si esta imagen fuera más grande y la ventana fuera igual de 3 por 3,
simplemente se toman los últimos valores que están a la izquierda o hacia abajo. Y lo que más se utiliza es el término, la condición de frontera replicada, donde se rellenan, por ejemplo, el que está hacia arriba y el que está hacia la izquierda se rellena con el mismo número. El que está en contraesquina, o bueno, la esquina superior izquierda, también se rellena con el mismo número. Y los otros simplemente es el que está a la derecha o abajo. Entonces ya tenemos nuestra matriz completa para generar nuestros elementos de nuestra nueva imagen. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? No, profesor, por ahora todo bien. Ok, bueno, excelente. Y en general, aplicar un filtro de medias en una imagen, lo que va a hacer es que los valores donde, por ejemplo, aquí este es 0 y acá es 102.55, se vayan atenuando y va a difuminar nuestra imagen. Quizás estos valores que están a la izquierda tienen puros vecinos ceros, entonces va a permanecer 0, pero conforme se acerca a la derecha, la ventana que está, el elemento que tiene una ventana con valores altos de 255 va a ir disminuyendo, entonces por aquí va bajando y llega un momento en el que tengamos nuestro elemento con sus vecinos con valores muy similares, entonces aquí no hay diferencia, y así lo va haciendo elemento por elemento en nuestra matriz de imagen. Y por aquí tenemos el ejemplo que les mostré de una imagen de ruido, en la que simplemente se van perdiendo características, y esto es una forma burda de hacer una convolución. Simplemente le metes el ruido y vas a obtener una difuminación muy, ¿cómo se dice? Muy rápida. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la cual le apliqué un filtro de tamaño 19 por 19 y todos los valores tienen todos los pesos tienen un valor de 1 sobre 19, y lo que hizo fue lo que son los límites de la imagen, los difuminó. En el caso de todos estos límites del rostro, del cabello, de la manivela de la cámara misma, el tripié, el fondo, los difumina. O sea, ahí tenemos nuestra imagen original, pero está convertida. Y si lo pasaba por un filtro de tamaño 99, la verdad es que es algo que ya que hasta cala. Ustedes saben que está ahí la imagen, pero está muy promediada. La verdad es que es algo complicado de quedarse viendo mucho tiempo. Ok. Y pues bueno, eso es lo que es convolución de imágenes en 2 dimensiones. Y quería ahorita trabajar algo del Colab, pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esto? De mi parte no, profe. Ok, excelente, gracias.
Bueno, mejor lo dejamos para después. ¿Sería todo por el día de hoy? Nos vemos el